verla porque pues se presenta desde estados tempranos de la enfermedad. Y si ustedes no conocen los síntomas, va a ser difícil que la vean. Incluso luego hay algunas que no son tan graves que pueden pasar silentes hasta que ya el niño es más grande y ya pues puede tener más complicaciones aún. Luego hay muchos papás que tienen a los hijos o en clínicas pues privadas que no son tan buenas o así, no les alcanzaron a detectar los síntomas y ya luego llegan a estadios muy avanzados de la enfermedad y pues peor es el pronóstico, ¿no? Estos tratamientos, bueno, estas enfermedades entre más tempranamente se traten, pues mejor es el pronóstico que van a tener, ¿va? Entonces por eso es importante que sepan cómo se van a manifestar, pues cuáles son las formas de detectarlo, así como las causas, ¿ok? Bueno, y como definición, las cardiopatías congénitas son anormales estructurales o funcionales que se van a establecer en el corazón del recién nacido. Estas aparecen en las Profe, si primeras... está hablando, creo que tiene el micro apagado. No, Ale, sí se escucha. Se escucha. Sí, según yo sí. ¿Sí escuchan todos entonces? Sí. Sí. Solo Alex no. Ah, bueno, entonces son anormalidades estructurales o funcionales que aparecen en el corazón del recién nacido. Estas malformaciones no aparecen en cualquier momento de la gestación, sino en los momentos en los que pues se va formando y se van cerrando las cavidades. Recordemos que el corazón cuando se va formando, ¿dónde está mi lápiz? Permítanme tantito. Recordemos que el corazón cuando se va formando, primero son solo dos cavidades que se encuentran comunicadas de esta manera, ¿sí? Los ventrículos todavía no se encuentran bien divididos, o más bien si se encuentran divididos, tienen un agujero que comunica los ventrículos y uno que comunica las aurículas. Es decir, a diferencia del corazón adulto, que en este ya se encuentra esto cerrado y que uno fluye hacia un lado y el otro fluye hacia el otro, porque aquí no, el corazón no necesita de que la sangre se tenga que oxigenar para llegar y luego repartirse, sino que aquí solamente necesita que esté fluyendo, no está esa división, entonces pasa la sangre completa y se va pasando entre las cavidades, pero conforme va avanzando, eso se tiene que cerrar para que una vez que haya nacido, pues ya tenga su circulación mayor y su circulación menor el corazón, ¿vale? Estas malformaciones se originan en las primeras 8 a 10 semanas de gestación. Esto quiere decir que es en el primer trimestre del embarazo y que hay factores que alteran el desarrollo biológico del corazón. En cuanto a la epidemiología, se presentan en el 1% de todos los recién nacidos vivos. Esas cardiopatías son más frecuentes en varones, excepto el conducto interauricular y el conducto arterioso persistentes, que comunicación interauricular y el conducto arterioso persistente, que son más frecuentes en mujeres. La frecuencia de cada uno, el más común que va a haber va a ser la comunicación interventricular, seguida de la comunicación interventricular, luego el ducto persistente, luego la tetralogía de Fallot, luego la estenosis pulmonar, luego la coartación aórtica, la transposición de grandes arterias, estenosis aórtica y canal aurículo-ventricular, la menos frecuente. En cuanto a la etiología, todos tienen una etiología multifactorial, que es una interacción muy difícil de explicar entre los factores genéticos y los factores ambientales. El 5% de los niños con cardiopatía congénita serán portadores de una anomalía cromosómica, es decir, el error viene de algún gen que no permitió
que se comunicaran adecuadamente las células para el cierre o para el cierre de los conductos. O que haya habido un padre con cardiopatía hace que la probabilidad esté más alta de, en vez del 1%, sea del 2 al 10% de que el niño nazca con una malformación cardíaca. En cuanto a la etiología, existen numerosos síndromes genéticos a los que se asocia esto, ¿no? Siendo los más importantes el síndrome de Down, la trisomía 13, el síndrome de Turner y una alteración que más bien es en los tejidos elásticos que se llama síndrome de Marfan. En cuanto a la etiología, siguiendo con la etiología en los factores ambientales, pues son fetos que fueron expuestos a alcohol, drogas, medicamentos como la talidomida, la difenidantoína y el litio en el primer trimestre del embarazo y previo a este. La exposición fetal a infecciones virales, particularmente en el primer trimestre, todas de hecho lo más importante es en el primer trimestre porque es cuando se va formando. Por ejemplo, puede ser la rubiola, el sarampión, el citomegalovirus y la exposición fetal a enfermedades de la madre como la diabetes y el lupus eritematoso. En cuanto a la clasificación, es muy sencilla la clasificación, solamente las divide de acuerdo a si el niño, o bueno, a si el enfermo presenta cianosis o no la presenta. En las cardiopatías que son cianóticas o cianogénicas, su condición fisiopatológica es un cortocircuito que va de derecha, o sea, del corazón derecho, al corazón izquierdo. Y su característica clínica más importante es la presencia de cianosis. Es decir, que se pongan azulitos los niños. En las cardiopatías acianóticas, pues en estas no se ponen acianóticas. En estas, la característica única que hay de común es la falta de cianosis en la presentación. Las cardiopatías congénicas acianóticas, es decir, que no tienen presencia de cianosis, es el cortocircuito de izquierda a derecha, que puede ser por comunicación interventricular, comunicación interauricular, conducto arterioso persistente, canal auriculoventricular y drenaje venoso anómalo en la pulmonar. En las obstructivas del corazón izquierdo sería coartación, estenosis mitral, estenosis aórtica o hipoplasia del ventrículo izquierdo. Y en las insuficiencias valvulares sería la insuficiencia mitral, la aórtica, la estenosis pulmonar y la estenosis de ramas pulmonares. Siguiendo con las acianógenas, cuando la comunicación interventricular, que es, como les estaba comentando, normalmente en el corazón del adulto ya existen tabicaciones que separan los dos ventrículos, ¿no? Y evitan que de un ventrículo se pase al otro la sangre y no se mezcle la sangre venosa, bueno, la sangre oxigenada con la sangre no oxigenada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí se crea un agujero, no se cerró de manera adecuada en el tabique y hace que haya sangre que pase desde un ventrículo, de que tenga más presión, hacia el que tiene menos presión y crea un cortocircuito de izquierda a derecha. Esto aumenta el flujo pulmonar y hace que la sangre que debía de repartir el ventrículo izquierdo, solamente la mitad sea oxigenada y la mitad no sea oxigenada, o que, bueno, una parte más bien, ¿sí? La sangre del ventrículo izquierdo tiene dos caminos. Uno va hacia la aorta, que sería la circulación sistémica, o hacia el ventrículo derecho y los pulmones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? A su mano izquierda, en su imagen izquierda, nosotros vemos un corazón normal, en el que aquí hay una estructura en medio que se llama el septo, que separa el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. El ventrículo derecho normalmente, ¿qué es lo que haría? El ventrículo derecho pasaría la sangre que le llega de la sangre que le llega de la vena cava, le llega al ventrículo, a la aurícula derecha, y de la aurícula derecha la va a pasar al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho a las arterias pulmonares, que van a llevar sangre venosa, y en estas va a oxigenarse en los pulmones. Después de los pulmones se van a generar 4 venas pulmonares que van a transportar sangre oxigenada y la van a llevar hacia la aurícula izquierda.
Entonces, en la aurícula izquierda pasaría al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo hacia la circulación general. Pero eso sería si funcionara bien. Pero cuando hay un defecto en el tabique, ¿qué es lo que sucede? Que parte de la sangre oxigenada que debería de repartirse a la circulación general, pues se va al ventrículo derecho, causando que haya sangre oxigenada en el ventrículo izquierdo. En el ventrículo izquierdo debería haber solo sangre sin oxígeno, sin oxigenar. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que en el corazón, digo, en el pulmón, haya una mayor presión y haya una congestión pulmonar. Pero, sin embargo, como la sangre oxigenada sigue llegando, se sigue repartiendo hacia toda la economía y por eso es que no causa cianosis. En cuanto a los defectos que hay en el tabique, se pueden clasificar en membranosos o perimembranosos. Los defectos más frecuentes del tabique van a ser los membranosos y presentan cierta extensión hacia las regiones adyacentes. Entonces, a estos se les denominarán perimembranosos y tienen una incidencia del 75%. En cuanto a su fisiopatología, en consecuencia del cortocircuito que va a haber de izquierda a derecha, se va a producir un hiperflujo pulmonar. La cantidad de sangre que pasa al ventrículo izquierdo al ventrículo derecho va a depender del tamaño del defecto, de la diferencia de presión entre ambas cavidades y de las resistencias pulmonares y sistémicas. A consecuencia de este cortocircuito va a hacer que haya un aumento o una dilatación de las cavidades ventriculares, tanto la izquierda como la derecha, un aumento de la arteria pulmonar porque va a recibir un mayor flujo y una mayor presión, y de la aurícula izquierda, que va a ser la que va a estar recibiendo mucho más sangre de lo que debería. Esta insuficiencia cardíaca es una insuficiencia cardíaca congestiva que, como les dije, va a congestionar todas las ramas de la pulmonar y va a causar que haya una filtración de líquido en él. Y esta la vamos a ver pues, más en la infancia, ¿no? Si la comunicación interventricular es grande, después de un año va a causar hipertensión pulmonar. Y esta pues, puede invertir el sentido del cortocircuito porque ahora va a haber más presión en el ventrículo derecho y la va a aventar hacia el ventrículo izquierdo, causando ahora un cortocircuito de derecha a izquierda, lo que va a condicionar que haya ahora sí cianosis. Esto se conoce como síndrome de Eisenmenger. La clínica que tiene esto es de acuerdo al tamaño también y del grado del cortocircuito. Cuando la comunicación interventricular es pequeña, el niño no tendrá síntomas, va a tener un desarrollo normal y si al caso se va a alcanzar a percibir un soplo en la auscultación del corazón. Pero cuando la comunicación interventricular es mediana o grande, va a causar insuficiencia cardíaca congestiva, retraso del crecimiento, infecciones respiratorias frecuentes, fatiga y sudoración en actividades comunes. Cuando la CIB es grande y tiene o tiene un cortocircuito severo, la insuficiencia cardíaca va a ser importante, se acompañará de taquicardia, taquipnea, fatiga, retraso en el crecimiento. En niños de más de un año con hipertensión pulmonar va a ocurrir el síndrome de Eisenmenger y se complicará con una CIB cianógena que provenía de una de una cardiopatía cianógena. En el síndrome de Eisenmenger lo que vamos a encontrar es cianosis progresiva y severa, acompañada de disnea grave y fatiga constante. El diagnóstico para cualquiera de estas CIBs va a ser el ecocardiograma, ya que con este vamos a, bueno, los ecocardiografistas van a saber cuál es el tamaño y cómo es el cortocircuito que se está generando. En cuanto a la exploración, nosotros lo que podemos ver es un soplo que se va a escuchar en toda la sístole, se va a escuchar un frémito, es decir, como un raspado en el borde izquierdo del esternón, cuando se escucha el corazón en la sístole, un tercer ruido en la diástole, bueno, después de la diástole, y puede haber hepatomegalia por la congestión venosa que tendrá el hígado. El diagnóstico diferencial va a ser con regurgitación mitral por insuficiencia tricúspide, ducto arterioso persistente, comunicación interauricular
defecto de canal auriculoventricular y doble salida ventricular derecha. En cuanto al tratamiento, pues se van a utilizar medicamentos que disminuyan el volumen circulante para disminuir el gasto cardíaco. Esto va a ser y también para aumentar la fuerza de la contracción. Esto será con los digitálicos, los diuréticos y vasodilatadores. En aquellos que no se compensen, pues se va a tener que hacer un cierre quirúrgico. Después tenemos la comunicación interventricular, en la cual va a estar igual un defecto, pero en el septo que separa ambas aurículas. Y esto va a ser ya paso de sangre oxigenada desde la cavidad de mayor presión a la de menor presión, lo que va a establecer un cortocircuito derecho, lo que va a condicionar posteriormente un aumento en el flujo pulmonar con sangre parcialmente oxigenada. Ese corazón, ese pulmón solamente va a estar trabajando, va a estar oxigenando menos sangre de lo que debería, porque ya va a haber sangre que llega oxigenada. A consecuencia de este cortocircuito, se va a producir un hiperflujo y sobrecarga pulmonar. A su izquierda, el corazón normal izquierdo y del ventrículo izquierdo hacia las arterias pulmonares, donde se va a oxigenar sangre que ya viene medio oxigenada. Aquí, ¿por qué va a haber la carga mayor se tenga que contraer más constantemente, ya dado que se llenarán más rápido? Cuando en la circulación fetal, es decir, cuando el corazón aún está inmaduro, hay algo que se llama foramen oval, que comunica las dos aurículas. Y esto es así por dos motivos. Uno es para que el cerebro del feto reciba sangre oxigenada, y otro es para evitar que la sangre pase al pulmón, y el pulmón pues no tiene aire, está lleno de agua, entonces no tiene caso que esté pasando ahí. Pero al nacer esto se invierte, ya que empieza a respirar y la sangre de la aurícula derecha ya no tiene que pasar a la aurícula izquierda, el foramen oval se cierra de manera espontánea. Por la presión, es como cuando cuando ustedes ven las tapas de presión, que se crea jala el tejido y hace que se forme ahí un cierre, que ya estaba medio cerrado, ¿no? Pero ahora las presiones por la dilatación van a causar que se cierre, pero a veces esto no se cierra. No se considera que el foramen oval sea patológico cuando las condiciones hemodinámicas son normales, pero si después de nacer no se cierra en absoluto, entonces es patológico. La clasificación va a ser en tres tipos, ¿no? Cuando el ostium va a ser de acuerdo a los tipos de cerradura que hace falta. El foramen oval va a tener algo que se llama ostium secundum, que se ubica en la parte central del tabique y es del 50 al 70% de todas las comunicaciones interauriculares. Cuando en la parte y encima de las dos válvulas auriculares. El venoso se encuentra cerca de la desembocadura de la vena cava superior o inferior. El ostium generalmente tendría la función de cerrar, pero cuando no cierra, por eso es que se le llama así. Hagan de cuenta que se va cerrando como por ventanitas, y de acuerdo a cuál es la parte de la ventanita que no cierra, es las manifestaciones clínicas que vamos a imprimir. Pero cuando ese defecto se encuentra cerca de donde llega la vena cava superior a desembocar, sí, esa es la menos frecuente. Ok. En cuanto a la fisiopatología, va a ser porque va a haber una dilatación de todas las cavidades derechas en general, de todas las cavidades, sí, de las cavidades derechas, como ya hemos visto por el cortocircuito que se forma, va a haber una vasodilatación generalizada de toda esta parte del corazón. ¿Por qué?
porque está trabajando de más, está llegando mucho más sangre a la aurícula derecha, lo que condiciona que haya más latidos y por lo tanto crezca más, y es menos frecuente aquí el retraso en el crecimiento como lo es en la CIB. El diagnóstico será igual por ecocardiograma. En la exploración física se puede a veces escuchar un soplo cardíaco y se puede detectar también un latido hiperdinámico cuando las malformaciones sean muy grandes. La auscultación va a revelar 3 cosas en particular. Va a haber una intensidad más grande en los focos pulmonares, va a haber un desdoblamiento del segundo tono y va a haber un soplo que solo se va a escuchar en la mitad de la diástole durante el llenado de los ventrículos. El diagnóstico de Yo no puedo ver su pantalla, pero creo que es por mi internet y aparte me está fallando.